La muerte de Jason nos lanzó al mundo. Eran los años del fascismo, del nazismo, del socialismo, todos uniformados y con organizaciones paramilitares en Chile, como en otros países. También se copiaba esto, el bolchevismo marxista. Montaba su estrategia para detener al fascismo, pretendiendo amalgamar la resistencia burguesa en un frente que llamó popular. El lazo secreto era, sin duda, la masonería y el judaísmo. Judío eran Léon Blum en Francia y la mayoría de los dirigentes mundiales de los partidos socialistas, radicales y socialdemócratas. Como judíos eran los dirigentes del Kremlin y de la GPU, por supuesto. Nada de esto fue conocido por nosotros en Chile, ni en nuestra generación. Además, no le habríamos dado importancia. El libro de Nicolás Palacios, Raza Chilena, escrito en 1904, no se ha enseñado en los liceos ni en las universidades. En él se afirma que, antes de indagar por el valor de una doctrina o teoría, se debe preguntar por la raza de su autor. Si es judío, la doctrina es dañina. Los combates callejeros se realizaban de preferencia entre nazistas y socialistas, con sus brigadas de asalto uniformadas. Fue así como cayó Jason, una noche del año 1938. Sin haber nunca participado en esas riñas y por un infeliz o feliz azar, llevado por el destino, su destino, por lo de allá. Con gran facilidad fuimos manipulados por el marxismo. Sus amigos, escritores, poetas, intelectuales, nos acercamos a los socialistas. Unos se inscribieron en ese partido, otros en el comunista. Mi tío, el poeta Vicente Huidobro, tal vez con la mejor intención, quiso inducirme hacia el marxismo, llegando a insinuarme la entrada a las logias masónicas. Ya me he referido a esto en otra parte. En todo caso, él nos acompañó lealmente en el dolor que experimentábamos los jóvenes amigos de Jason. Estuvo a nuestro lado en esos días. Jamás he pertenecido a partido político alguno. Sin embargo, estuve colaborando en periódicos izquierdistas de la época. Y por varios años editaba una revista en el aniversario de la muerte de nuestro amigo asesinado. Fue así como pude asistir al nacimiento del Frente Popular en Chile, operación internacional montada en sus menores detalles por el judaísmo, por los servicios de inteligencia rusos y occidentales, contra todo lo que se pueda creer. No eran los soviéticos ni los marxistas los únicos en trabajar por este frente. Ni siquiera fueron los principales promotores. En verdad, lo eran los servicios secretos de los Estados Unidos, que aquí mandaron sus agentes encubiertos bajo una etiqueta marxista temporal. Y casi todos eran judíos, procedentes de Alemania, como un cierto Casona, con su amiga ecuatoriana Magda,
con la que se escapó el poeta Pablo de Roca. Otro, cuyo nombre ya no recuerdo, nos hizo clase de marxismo. Luego se quedó en Chile, haciendo fortuna en un laboratorio. Todos ellos traían nombres falsos. Por ejemplo, un tal Montero, fundador del periódico Frente Popular, que era el judío peruano Eudosio Rabines, luego conocido agente pro-norteamericano. Eran sin duda muy joven, pero esto me iba abriendo los ojos sobre una realidad subterránea, sobre un gobierno secreto, invisible, que dirigía los acontecimientos de la historia y aún de un mundo sin historia, como el nuestro. Me hizo ver, sobre todo, que la gran confabulación se dirigía a destruir el nazismo y el fascismo, en especial a Alemania. Comenzaba a sentir también náuseas. Pero yo estaba allí por mi amigo Jason, y debí, entonces, preguntarme qué habría hecho él de ser también testigo de estas cosas. Ya en vida me había confesado su admiración por los actos heroicos de la guerra de España, sin hacer discriminación de bandos. En la hacienda La Marquesa, en Lleida, se reunían los intelectuales y poetas de esos tiempos. Su dueño era Álvaro Yáñez, literalmente conocido como Juan Esmar. Ahí encontré a Indalecio Prieto y a Osorio Gallardo, líderes socialistas españoles, escapados de la guerra. Indalecio Prieto me habló con admiración de José Antonio Primo de Rivera, confesándome que ellos nunca quisieron fusilarle, pero que Franco no aceptó el canje que le ofrecían. Allí también escuché un día a Eduardo Barrios, el novelista, que administraba el campo, defender tercamente a A.H. en contra del resto, declarando que era un genio, acosado por sus opositores. Dijo: ustedes deben respetar mis opiniones, porque mi madre era alemana. Fue esta la primera vez que yo escuchaba una razón que venía de la sangre, y me impresionó grandemente, tanto que aún la recuerdo. La guerra de España, drama preparado por ese gobierno invisible, se internacionalizó desde el primer momento, con brigadas y ejércitos extranjeros. Vicente Huidobro me propuso acompañarle en su viaje a combatir por los rojos. Estuve a punto de aceptar, pero una voz interior me advirtió, diciéndome: ¿vas a luchar por el marxismo? ¿Qué sabes tú de marxismo? Y rehusé la invitación. Me exclaustré en mi cuarto, llevando conmigo todos los libros que pude sobre marxismo, de Bujarin, de Prenan, del mismo Marx, la literatura rusa pro-marxista. La conocíamos muy bien en nuestro círculo de escritores. Boris Vilniak, Isbolot Ivanov, Konstantin Fedin, Gladkov, Gorky, etc. Estudié, leí, y un día salí de mi retiro convertido en antimarxista declarado. Aquello era falso, un engaño, una aberración filosófica y científica, una religión para resentidos y débiles mentales, que tenía el poder de movilizar las amarguras y los sentimientos contrahechos de los esclavos, contra todo lo grande, lo bello, lo justo, lo fuerte de verdad. Era una conspiración siniestra,
Fueron años de polémica en revistas y diarios con los intelectuales de las generaciones anteriores a la mía. Fui atacado y ataqué a Huidobro, a Neruda, a Pablo de Roca y a otros. Un día, el poeta Pablo de Roca me acusó de fascista. Esto me impresionó. ¿Fascista yo? ¿Qué era el fascismo y por qué se me acusaba de serlo? Conocía el marxismo, pero nada sabía del fascismo. A lo mejor yo era fascista, pero aún me resistía porque ahí estaba mi amigo Jason, entre el fascismo y yo, según pensaba. ¿Cuántas veces he debido preguntarme qué habría pasado si Héctor Barreto hubiera vivido para presenciar la epopeya hitleriana? Él admiraba a los héroes del mundo clásico, los emulaba. Creo que también se habría unido a los huestes de hitlerismo esotérico, porque Jason y su vellocino de oro estuvieron con A.H. desde los tiempos de Hiperbórea. Desde entonces que A.H. viniera. Un día debí llegar a esta conclusión, y con el corazón alegre, sintiendo que renacía y que levantaba al héroe, mi camarada, hasta el mundo de luz que siempre le perteneciera, me junté a los guerreros de Botán, nuestros semejantes. Sin embargo, aún no estaba en situación de poder entender la razón oculta de ese contubernio entre capitalistas y marxistas, que se llamó Frente Popular, que nada tuvo de popular. ¿Por qué ese odio universal al nazismo? En esto también cristianos y masones iban de la mano. El argumento marxista era que, dialécticamente, la masonería dialéctica por tesis, antitesis y síntesis, el fascismo era la última reacción del capitalismo antes de la derrota inevitable que le impondría el proletariado internacional. Sin embargo, era el marxismo que se estaba aliando con el capitalismo en el Frente Popular para combatir al nazismo. La imagen del candidato chileno del Frente Popular, que luego fuera el presidente triunfante, el burgués latifundista Pedro Aguirre Cerda, levantando el puño cerrado en el saludo marxista y sosteniendo sus guantes en el mismo puño para tratar de disimular el gesto, era revelador del fraude, de la hipocresía aceptada por comunistas y burgueses. Y todo ello en beneficio de la lucha contra el fascismo. ¿Qué era entonces ese fascismo capaz de arrastrar a tales aberraciones a sus enemigos? Comencé a analizar con más cuidado, primero, al nazismo en mi propio país. No soy yo quien deba hacer la historia de esos años, esas décadas oscuras que han sido olvidadas en la historia política de este país, aun cuando allí se encuentren las raíces de lo que después sucediera en los partidos conservadores y liberal, en el Partido Radical, en la Democracia Cristiana, en la Unidad Popular y hasta en las Fuerzas Armadas. El demócrata cristiano Eduardo Frei, como el socialista y masón Salvador Allende, fueron productos de esos tiempos y de esos acontecimientos. Chile es un país de terremotos, de cataclismos telúricos. Por ello, todo aquí es impermanente. Nada dura 1000 años, ni siquiera 10. Pronto las construcciones humanas comienzan a erosionarse, como la montaña. También la memoria es frágil, con ella los ideales. ¿Quién es aquí fiel a sus ideales? A propósito de Eduardo Frei,
Fue mi profesor de castellano en el Instituto de Humanidades. Muy joven, hacía estos cursos en ese colegio para poder financiar sus estudios de abogado. Luego viajó a Italia. A su regreso le encontré una vez en un tranvía que subía por la Alameda de las Delicias, nuestra avenida principal. Íbamos de pie y firmados en los colgadores que pendían del techo. Con gran interés le interrogué sobre su viaje y sobre el fascismo, al que yo me oponía en esos tiempos. Su respuesta me sorprendió. El fascismo es sumamente interesante, algo serio, que no puede ser tratado a la ligera. Frei fue uno de los fundadores de la Falange Nacional. El nombre habrá sido tomado de la Falange Española, de José Antonio Primo de Rivera, de la que luego derivara la democracia cristiana. Otro fundador fue Bernardo Leggington, a quien, pasando los años, debí recibir en Viena como ministro de Interior del gobierno del presidente Frei. Yo era embajador en Austria. Leggington venía fascinado con Franco y con su gobierno en España, donde había estado en visita oficial. Los orígenes en las décadas olvidadas seguían trabajando en el subconsciente de algunos, produciendo una dicotomía dolorosa. En los años más lejanos, a los jóvenes de entonces, esto nos habrá parecido hipocresía. Me era difícil comprender al cristianismo y al fascismo juntos. Como difícil se me hizo aceptar el comunismo y el capitalismo unidos en el Frente Popular.